Buenas noches, estimados alumnos. El día de hoy vamos a ver el primer tema del curso de Inteligencia Artificial, que es un tema de introducción al reconocimiento de patrones. Ok, bueno, con una motivación, vamos a ver para aquellas personas que no sepan lo que es el reconocimiento de patrones, vendría a ser la capacidad que tenemos las personas de reconocer a otras personas, reconocer objetos, sonidos, olores que sean familiares para nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, el hecho de simplemente reconocer a un amigo al que estamos saludando, o el hecho de saber cómo llegar a nuestra casa, o el hecho de poder familiarizar algún sonido que hemos escuchado más antes. Sin saberlo, en nuestro cerebro está realizando lo que se conoce como reconocimiento de patrones. Justamente debido a que es una tarea que realizamos de manera cotidiana y de manera muy fácil, es que no nos damos cuenta en realidad de la complejidad que tiene. Sí, para nosotros es una tarea, es algo inmediato, es algo que no requiere mayor esfuerzo, pero en realidad es una tarea muy compleja, que para el cerebro requiere de un gran procesamiento, pero por la gran capacidad que tiene nuestro cerebro, es realizada en tiempo real. Sí, para nosotros es transparente, simplemente la información está ahí, el conocimiento está almacenado y para nosotros no nos damos cuenta de cuán compleja puede ser. Si más o menos nos ponemos a analizar cuál es el proceso, podríamos decir de modo muy general que nuestro cerebro lo primero que hace es identificar las características de los objetos que pretende reconocer y luego las asocia con lo que tiene almacenado, que es el conocimiento. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero reconocer, o en todo caso yo estoy viendo una persona, entonces me empiezo a fijar en las características que tiene esa persona, por ejemplo, en las características especiales de su rostro, de repente el color de su rostro, sin darnos cuenta de repente inclusive asociamos la posición en la que están las principales partes de su rostro, pero al final lo que hacemos lo que hacemos siempre es asociar a esta persona u objeto o lo que estuvimos reconociendo con una categoría específica. ¿No? Si vamos a reconocer objetos, por ejemplo, una puerta, fácilmente podemos distinguir su color, podemos distinguir su textura y para nosotros es muy sencillo distinguir la forma que tiene una puerta de la forma que tiene una mesa, ¿cierto? O de la forma que tiene una computadora de la forma que tiene una cama, ¿sí? Porque es obvio, es una tarea que simplemente lo que hacemos es decir la forma que tiene la computadora es distinta a la forma que tiene la puerta. El color es diferente, la textura es diferente. Ahora, cuando vemos que hay características similares, ¿no? Por ejemplo, dos frutas, que queremos reconocer frutas, y ambas frutas tienen la misma forma, o formas muy similares, ¿no? Por ejemplo, una mandarina y una naranja tienen formas similares, pero lo que cambia es el color. O de repente una manzana tiene una forma similar a una fresa, aunque es más pequeña, y tienen el color también muy parecido, pero lo que las diferencia es la textura. ¿Cierto? Entonces, lo que al final estamos haciendo es asociar o asignar el objeto a una categoría específica. Y esa categoría es la que tenemos guardada en nuestra mente y es el nombre que le damos a esa categoría. Ahora, no solo podemos hablar de imágenes, sino también podemos hablar de sonidos, ¿no? De repente al diferenciar la voz de una persona de la voz de otra persona, que también es una tarea sencilla para nosotros, lo que no nos damos cuenta es que estamos distinguiendo el ritmo con el que la persona habla, el tono de su voz, cuán rápido habla esa persona. Sí, de igual modo, al reconocer una canción, también, por ejemplo, estamos distinguiendo los instrumentos musicales que forman parte de esta canción, el tono, el ritmo y una serie de características más. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos cómo le podemos enseñar a una computadora para que pueda reconocer patrones. ¿Sí? Ese es el objetivo del área de reconocimiento de patrones. Entonces, lo que queremos es responder esta pregunta. La respuesta es que debemos imitar el proceso realizado por el ser humano. ¿Sí? Esta tarea también es reconocida como aprendizaje de máquina o simplemente Machine Learning, su traducción al inglés. Y ese es el tema principal que vamos a desarrollar en este curso. Vamos a ver diferentes técnicas para realizar esto. ¿Ok? Entonces,
En esta diapositiva podemos observar cuál es el proceso que se realiza cuando estamos hablando de todo el tema de reconocimiento de patrones. Como podemos ver acá, tenemos diferentes partes y cada una de estas partes es bastante compleja. ¿Sí? Entonces quiero dejar claro que lo que vamos a hacer en este curso no va a ser con el nivel de profundidad que se desearía, porque estamos hablando de un solo curso y de un curso de pregrado. ¿Okay? El contenido de este curso en realidad es un tema de investigación bastante amplio dentro de la computación y es un tema que en muchos casos son ejecutados en cursos de posgrado, ¿sí? Y son investigaciones realizadas por investigadores de posgrado, de maestría, de doctorado. Sí, pero es interesante que puedan conocer desde ahora este tema y como vamos a ver más adelante en el curso, poder conocer sus aplicaciones prácticas, que también son de mucho interés para nosotros. Ok, entonces, si hablamos de la primera parte, que es el mundo real, tenemos que hay una serie de dispositivos que nos permiten extraer ciertas medidas de este mundo real. Por ejemplo, sensores o cámaras o bases de datos que ya tienen estas medidas almacenadas. En el caso de los sensores es, por ejemplo, un micrófono es un sensor. En el caso de una cámara es para obtener imágenes. Después de que obtenemos este conjunto de datos, en esta primera etapa, luego viene la etapa de preprocesamiento, ¿sí? Que esta etapa es también bastante amplia y tiene diferentes partes que tienen que realizarse, aunque no todas necesariamente juntas, pero sí por lo menos algunas de ellas. ¿No? Por ejemplo, es muy importante realizar un proceso de filtrado de ruido, como vemos acá, um, porque los datos, al venir directamente de sensores tomados de datos reales, del mundo real, entonces vienen con ruido, definitivamente. Las imágenes vienen con cierto ruido que siempre es insertado por el sensor de la cámara, de repente por problemas de enfoque, con problemas de iluminación, con baja iluminación, con mucha iluminación, con sobreexposición de la cámara y etcétera, ¿no? En el caso de las canciones pueden venir con ruido insertado en la canción por una mala calidad en el micrófono, por el viento, por diferentes condiciones. ¿Ok? Entonces, eso sí es necesario hacerlo casi siempre, el filtrado del ruido, especialmente si sabemos que esta fuente de información no es 100% confiable o no es 100% controlada por nosotros. Después viene un proceso de extracción de características, que también es un proceso muy importante, que es el momento en el que nosotros justamente extraemos esas características que son las más importantes del objeto a reconocer. Esta etapa depende del tipo de objeto o de datos con el que estemos trabajando, ya que si hablamos de, como los ejemplos que puse más antes, si hablamos de imágenes, las características que nos gustaría extraer son el color, la textura o la forma, que son lo que pueden diferenciar a un objeto de otro. Pero si hablamos de sonido, entonces tenemos que extraer el ritmo, el tono, los instrumentos musicales, etcétera, ¿no? Si hablamos de bases de datos económicas, entonces también tenemos ciertas medidas económicas o estadísticas que son importantes. Pero lo que sí es igual es que el resultado de este proceso de extracción de características siempre tiene que ser un vector numérico, ¿sí? Que quiere decir que es un vector que representa a este objeto que estamos caracterizando como un punto en el espacio, como vamos a ver más adelante. Luego de que extraemos las características, tenemos siempre que hacer una normalización. ¿Por qué? Porque los datos, las características extraídas no siempre están en la misma escala. Entonces, el proceso de normalización lo que nos permite es evitar que ciertas características con valores más en escalas mayores que otras características más pequeñas ejerzan mucha influencia sobre el proceso de clasificación y solamente se considere a estas características. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos el preprocesamiento terminado, lo que tenemos como resultado es un vector de características que representa a cada uno de estos números. Perdón, a cada uno de estos objetos como un conjunto de números. Pero el problema que tenemos a veces es que eh, a veces contamos con muchos números, es decir, con vectores muy grandes. Se supone que al trabajar con una mayor cantidad de características,
La idea es de que el vector represente mejor al objeto. Pero lo que sucede en la práctica es que no siempre esto es verdad, porque hay características que algunas veces son redundantes, es decir, hay características que miden algo que ya fue medido más antes, o en todo caso que el poder que tienen o la capacidad que tienen de generalizar, es decir, de distinguir las características, de distinguir un objeto del otro, no es relevante porque ya el trabajo que realiza de caracterización y de separación no es tan contundente. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, tenemos que entrar a una etapa de reducción de dimensionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si es que yo tengo un vector que, por ejemplo, decidí trabajar con muchas características, y al final cuento con un vector que tiene 1000 dimensiones, entonces la desventaja que tengo de un vector tan grande es que voy a tener demasiados números para procesar y todos los cálculos realizados entre los vectores de características van a tomar mucho tiempo porque son vectores muy grandes, cuando no necesariamente van a traerme ventajas en el momento de clasificar. Entonces, lo que tengo que hacer ahí es dos procesos: seleccionar características y proyectar características. Lo que se hace acá en la selección de características quiere decir que se aplican medidas estadísticas que me permiten determinar qué características de las que estoy utilizando son realmente útiles para distinguir un objeto del otro, ¿no? Si lo vemos como un ejemplo práctico en imágenes, sería si yo tengo imágenes que quiero distinguir un plátano de una manzana, es obvio que si es que utilizo, bueno, por ejemplo, yo puedo decidir utilizar textura, color y forma, ¿no? Pero nosotros simplemente con ver estas dos frutas nos damos cuenta que no hace falta tres características para distinguir una manzana de un plátano, porque simplemente con ver el color yo ya puedo distinguir entre estas dos frutas. No haría falta ya trabajar la forma ni la textura, porque estarían de más. Entonces, en este caso, yo puedo decidir trabajar solo con una característica. Entonces, al elegir las características, puedo elegir trabajar solamente con el color y dejar de lado la textura y la forma. La ventaja de esto es que mi tiempo de procesamiento va a ser menor. Ahora, si ya no voy a trabajar solamente con plátano y manzana, sino quiero trabajar con una fruta que tiene forma similar a la manzana, por ejemplo una fresa, y también tiene el mismo color, entonces ahí sí es útil trabajar con la textura, porque las voy a poder distinguir adecuadamente. Ok, entonces más o menos va por ahí. Una vez que ya he logrado reducir mis vectores de características al menor tamaño posible, entonces entra un proceso de aprendizaje de mi modelo. Esta es la parte central, porque es en el momento en el que se puede definir un modelo matemático, que la idea es de que pueda describir las características y pueda tener la capacidad de distinguir las clases. Entonces, al hablar del aprendizaje, estamos hablando de tres tipos de aprendizaje, que es el supervisado, el no supervisado y el semisupervisado. De esto veremos un poco más adelante, que esa es la parte central del tema. Y una vez que he realizado el aprendizaje de mi modelo, yo tengo que realizar un proceso de pruebas o de testing que, bueno, entre muchas de las alternativas que tengo, yo puedo realizar este proceso a través de validación cruzada y de bootstrap, que son dos técnicas muy utilizadas en reconocimiento de patrones, que básicamente me permiten realizar diferentes pruebas estadísticas que me permiten determinar cuándo un modelo es mejor que otro y qué tan eficiente y tan eficaz es mi modelo. Y una vez que yo termino de realizar este proceso de testing, yo estoy listo para poder brindar mis resultados y utilizarlos para poder clasificar elementos nuevos. Entonces, de modo general, ese es el proceso de reconocimiento de patrones. Muy bien, ahora de todo lo que he mencionado, en esta primera clase vamos a trabajar dos partes, que es la parte de extraer características, que sería parte del preprocesamiento, pero que lo separo porque es muy importante. Y vamos a ver la parte de creación del modelo de clasificación y luego la parte del aprendizaje. Entonces, en la parte de extracción de características, como les comentaba más antes, mm, sí, esta parte se trata de representar matemáticamente las características de cada objeto.
Básicamente es eso. Entonces, como les decía, para nosotros como personas, simplemente con observar un objeto ya podemos distinguir que tiene forma cuadrada, forma circular o forma triangular, o que su textura es lisa o es con una textura más rugosa, o simplemente que el color que tiene. Pero la gran pregunta es, ¿cómo puedo representar esas características en la computadora? ¿Sí? Entonces, esta parte, estas son características, es todo un área de investigación dentro del procesamiento de imágenes y del aprendizaje de máquina, porque existen muchas técnicas para poder hacer este proceso. Es un proceso tan complejo que se requiere de muchos pasos y de muchas técnicas específicas para lograr el objetivo de representar adecuadamente esas características. Podríamos decir que el objetivo es tener vectores de características que me permitan diferenciar las clases adecuadamente. Entonces, ¿qué características tienen que representar en el modelo? Eso depende del tipo de objeto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de imágenes, como decía, se representa color, textura o forma. En el caso de sonido, ritmo, armonía, tono, instrumentos musicales. Si hablamos de finanzas, valores de las acciones de la bolsa y así por el estilo, ¿no? Entonces depende de cada objeto o de cada problema que estamos estudiando. Pero lo que sí es común es obtener un vector de n valores que representa el objeto como un punto en un espacio n dimensional, ¿sí? Eso quiere decir que si yo estoy trabajando con técnicas y la técnica me devuelve un vector de 10 números que representa la forma del objeto, entonces yo puedo decir que este objeto está representado como un punto de 10 dimensiones, ¿sí? Por eso se dice que es un punto n dimensional, ¿no? Si hablamos de un ejemplo muy, muy sencillo, que es el caso de un extractor de características de color para una imagen. Bueno, la técnica más sencilla es el histograma de colores. Lo que hace el histograma de colores es representarme en un vector la distribución de los colores dentro de la imagen. ¿Qué significa eso? Si yo tengo, bueno, nosotros sabemos que los colores se representan de 0 a 255. Entonces, yo lo que hago es contar por cada uno de los píxeles, contar en toda la imagen cuántos píxeles tengo con valor cero, que sería color negro, de color 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta el 255. Entonces, si yo ese vector luego lo grafico como una curva, una pequeña curva, voy a tener una curva que me muestra la distribución de los colores. Si la imagen una foto de un paisaje que contiene por ejemplo, que fue tomado durante la noche, entonces voy a tener que la mayoría de mis píxeles son oscuros. Entonces la distribución de esos colores es una distribución de colores oscura. Pero si tengo una imagen tomada en el día y que tiene mucho color, entonces su distribución va a ser más pegada hacia el lado izquierdo, no, perdón, hacia el lado derecho, que son los colores más claros, mientras que el otro va a ser pegado a la izquierda, que son los colores más oscuros. Sí, más o menos va por ahí el concepto de caracterización. Más adelante veremos con más detalle. Pero ojo que esto de acá no necesariamente se refiere solo a imágenes, ¿no? Como vamos a ver en los laboratorios cuando desarrollemos los trabajos, existen ya bases de datos que contienen estos valores extraídos, ¿no? Por ejemplo, tengo medidas de la bolsa, tengo medidas tomadas por sensores que simplemente representan a objetos, ¿no? Si vemos un ejemplo en la banca, por ejemplo, yo puedo trabajar con valores numéricos que representan a mis clientes. Esas características representan la capacidad de pago de mi cliente, representa la deuda que tiene con el banco, la cantidad de préstamos, el tipo de cliente que es, etcétera. Y con esas características yo puedo agrupar a estos clientes. Entonces, ese es otro ejemplo completamente distinto que no tiene que ver con imágenes, pero que a lo que quiero llegar es que al final, de todos modos, yo tengo que representar a cada objeto como un conjunto de números. ¿Ok? Entonces, ese es el punto central de la extracción de características. Este proceso puede ser un proceso automatizado, como es el caso de las imágenes, o puede ser un proceso manual de observación de características de los objetos. ¿Ok? Eso es independiente del proceso de reconocer patrones. Y como dije más antes, es necesario a veces eliminar el ruido
Y por último, si es que los vectores son muy grandes, entonces tengo que utilizar características para seleccionar técnicas para poder reducir la dimensionalidad y seleccionar características más resaltantes. Ok, ese es el proceso de extracción de características. A continuación, si regresamos al modelo anterior, dijimos que después de hacer el procesamiento y reducir las dimensiones, viene la parte de aprender el modelo. ¿Qué quiere decir aprendizaje del modelo? O en todo caso, creación de un modelo. El término que se le da también a este proceso es el proceso de entrenamiento de un clasificador. Para eso tienen que seguir ciertos pasos, ¿no? Como por ejemplo conseguir la mayor cantidad posible de muestras de todas las clases y categorías existentes, pero de las cuales conocemos la clase correcta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si quiero clasificar imágenes de animales, entonces me consigo la mayor cantidad posible de fotos de animales, de diferentes animales, de animales salvajes, animales domésticos, caseros, en diferentes situaciones, y yo sé a qué clase pertenecen cada una de estas imágenes. Luego, lo que hacemos es separar un porcentaje de estas muestras para medir el desempeño del modelo creado, ¿sí? Es decir, si tengo 1000 imágenes, entonces yo separo un 20% para cerciorarme al final de qué tan bien fue mi clasificador, de qué tan bueno fue mi clasificador, y utilizo el 80% para entrenar este modelo. Entonces, con este 80% lo que hago es extraer características, es decir, extraer su vector de características usando las técnicas que mencioné en la diapositiva anterior, dependiendo de cada tipo de objeto. Una vez que tengo estos, por ejemplo, si hablábamos de 100 imágenes, entonces obtengo 80 vectores de características, y con esos vectores de características creo un modelo que representa la distribución de los objetos en clases o categorías a través de diversas reglas que dependen de cada modelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se pueden definir fronteras de decisión, se pueden definir rectas o planos de división, se pueden definir relaciones de conectividad en grafos. ¿A qué se refiere esto? Esto lo vamos a ver obviamente más adelante con más detalle, pero de modo general, al hablar de estas fronteras me estoy refiriendo a una vez que recuerden que al extraer las características hemos definido los objetos como puntos en un espacio n-dimensional. Entonces, una vez que tengo un, cada uno de los objetos representados como un punto, si yo, por ejemplo, estaría trabajando solo con dos dimensiones, entonces yo puedo obtener un plano cartesiano en el cual yo puedo dibujar, yo puedo plotar cada uno de los puntos que representan a mis objetos. Entonces, en estos objetos, se supone que si es que yo utilizaba una técnica de clasificación, de extracción de características buena, yo voy a tener todos los objetos que tienen características similares, van a estar en una misma región de ese plano cartesiano, ¿cierto? Entonces, al definir fronteras de decisión me refiero a que yo voy a encontrar rectas o planos que me permitan partir en dos, en tres o en cuatro ese conjunto de elementos, ¿sí? Entonces, esa parte se refiere justamente a ese proceso de entrenamiento. Ahora, existen diversas técnicas, que se las veremos más adelante, que trabajan de diferentes maneras. Pero al final el objetivo siempre va a ser que yo pueda representar la distribución de los objetos en clases, en el espacio de dimensiones, ¿ok? Y luego con esas reglas que se definen, que son estas tres que están acá, yo voy a ser capaz de darle el poder a mi clasificador de generalizar. Es decir, ese término significa que el clasificador va a ser capaz a partir de un objeto nuevo, solo con ver sus características sin conocer la clase a la que pertenece, el clasificador me va a decir cuál es esa clase a la que pertenece. ¿Ok? ¿Y cómo hace eso? Lo hace a través de estas reglas que fueron definidas, que me dicen cuál es la clase a la que pertenecen mis objetos. ¿Ok? Ese proceso se denomina entrenamiento y se realiza con el conjunto inicial de elementos. Pero acá viene un punto importante. Una vez que tengo este modelo de clasificación ya creado,
siempre es posible que yo pueda mejorar este proceso de clasificación. Y ahí es donde entra el proceso conocido como aprendizaje o learning en inglés, mm, que básicamente se trata de enseñarle a la computadora cómo puede mejorar su desempeño en la clasificación basándose en resultados previos. Entonces podríamos decir que le estamos dando a la computadora la capacidad de aprender de la experiencia. ¿Qué significa eso? Que a través de la observación del mundo, es decir, datos o muestras, puede cambiar su comportamiento según lo observado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si es que, ok, yo tenía 100 elementos que quería clasificar. De los 100 separo 80, de los 80 extraigo sus vectores de características, y con esos 80 vectores armo un modelo de clasificación que me permite dividir en dos clases. ¿Ok? Pero recuerden que me quedaban 20 elementos, entonces esos 20 elementos yo los utilizo para realmente comprobar si es que esa recta que me permitió dividir a mi conjunto en dos clases estaba bien definida, porque puede ser que esa recta no estaba bien definida. Yo dije que era una línea cuando debería haber sido una parábola, ¿no? Por ejemplo, o un polinomio. ¿Por qué? Porque en realidad los datos son mucho más complejos de lo que pensaba. Entonces, si es que yo tengo esa capacidad de aprender, entonces, una vez que yo, con los 20 elementos que no utilicé, con ese 20%, empiezo a comprobar si es que lo que dije era correcto, entonces yo utilizo esa información para poder mejorar mi modelo de clasificación. ¿Qué significa eso? Que yo voy a poder detectar cuándo me he equivocado porque conozco la clasificación correcta y voy a poder utilizar esa información de diferentes maneras para mejorar mi modelo de clasificación. Si por ejemplo me di cuenta que la recta que definí estaba mal definida, puedo moverla un poquito. O si de repente determino que una recta no es suficiente, le puedo elevar la complejidad al modelo y decir que es mejor un polinomio. ¿Por qué? Porque la distribución de mis datos exige que utilice un polinomio. ¿Ok? Vamos a ver acá si puedo hacer un pequeño ejemplo de lo que me refiero es esto, ¿no? Yo cuando estoy hablando del caso anterior acá del modelo de clasificación, lo que me refiero es a lo siguiente. Yo puedo definir aquí un plano cartesiano, ¿cierto? Y en ese plano cartesiano yo puedo, en este caso, representar solamente dos características, ¿ok? Entonces, en este plano cartesiano yo tengo dos objetos, no, perdón, yo tengo solo dos características. Entonces, si por ejemplo estoy representando imágenes de frutas, se supone que si yo he utilizado bien el algoritmo de extracción de características, debería tener por acá todos los puntos que representan a las manzanas. Ok, entonces por acá tengo las manzanas. Y por otro lado debería tener yo a las peras. Ok, ¿por qué? Porque si las peras son similares, entonces si yo he elegido bien el algoritmo de caracterización, los números que me representan a esas peras son números similares. Entonces al dibujarlos en este plano, yo debería tener resultados parecidos. Entonces, al hablar de este modelo de clasificación y de las reglas de clasificación, a lo que me refiero es a que yo voy a definir, en este caso, por ejemplo, es sencillo, me doy cuenta que acá se encuentran todos los elementos de una clase y acá se encuentran los elementos de la otra clase. Entonces yo podría decir fácilmente que esta línea divide a los dos grupos. O vamos a cambiar el color, perdón. La línea de color azul. Esta línea divide a esos dos grupos en dos, ¿ok? Entonces, esa línea es el clasificador. Ahora, ¿cómo llego a esa línea? Es un algoritmo de entrenamiento que vamos a ver más adelante cómo se realiza. Pero lo importante es determinar que es esta línea la que mejor divide esos elementos. Ahora, cuando hablamos del el aprendizaje, que es lo que está acá, me refiero a que, por ejemplo, en el elemento en el gráfico que tenía dibujado antes, vamos a hacerlo de nuevo. Si, por ejemplo, yo tenía acá en mi plano cartesiano, yo tenía los dos,
Yo había definido que acá era un elemento, por acá, acá, y definí otro por acá. No, determiné que la línea que los separaba a los dos era la línea que pasa por acá. Entonces, ¿qué sucede cuando yo hago el proceso de aprendizaje? Quiere decir que cuando yo tengo elementos nuevos que no participaron en este proceso de entrenamiento, que en este caso sería el 20% que no utilicé, eh, ¿qué sucede si al caracterizar estos elementos y al dibujarlos en esta línea, en este plano cartesiano, yo veo que hay elementos azules que cuando después de que yo los grafico, por ejemplo, acá aparece uno nuevo, estaría bien la clasificación, aparece acá otro azul nuevo, aún está a la derecha de esta recta, entonces es parte de este grupo, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si es que aparece un elemento azul por acá y aparece un elemento rojo, acá en este lado? ¿Qué sucede? ¿No? Eso querría decir que yo no he clasificado bien, porque esta recta me está indicando que hay un elemento rojo que ha sido clasificado en el grupo de los azules y un elemento azul que ha sido clasificado en el grupo de los rojos. Entonces, el aprendizaje significa que mi algoritmo tiene que tener la capacidad de mejorar ese resultado y en lugar de que sea, vamos a utilizar el color magenta, en lugar de que sea una recta, de repente este de acá debería de ir por acá arriba, incluir a ese elemento, luego venir por acá e incluir este otro. Entonces, en lugar de que sea una recta, si utilizo un polinomio, que es en este caso el que estamos viendo acá, yo voy a obtener un mejor resultado de clasificación. ¿Ok? Esa capacidad de aprender del modelo se denomina aprendizaje de máquina y es un proceso que depende de cada técnica, pero que al final lo que intenta hacer es encontrar este modelo que mejor represente y se repite ese proceso por diferentes iteraciones hasta lograr un resultado bueno. ¿Ok? Entonces, pero todo esto ¿para qué sirve? Para que al final, después de que mi modelo ha sido entrenado y ha sido mejorado con el aprendizaje, yo pueda hacer clasificación de objetos nuevos, que al final es el objetivo, ¿no? Si yo entrené un modelo para clasificar y reconocer la diferencia entre diferentes frutas, ¿es por qué? Es porque yo necesitaba de repente un sistema que yo voy a implementar en un supermercado y que me va a decir la diferencia que hay entre diferentes frutas para que de manera automática se pueda reconocer sin tener que tener un código de barras, por ejemplo. ¿No? Se me ocurre una aplicación parecida a eso. Entonces, se supone que yo voy a darle al modelo miles de imágenes de frutas y lo que yo quiero es que este objeto pueda clasificar y decirme cuál es la categoría a la que pertenece las frutas que aparecen en el día a día. ¿No? Yo utilicé una serie de 1000 imágenes previas, hice un entrenamiento offline, es decir, un entrenamiento previo, pero lo que yo quiero es clasificar frutas nuevas. Entonces, eso se conoce como clasificación propiamente dicha o testing, en el caso de inglés, es decir, pruebas. Entonces, como dice acá, una vez que hemos creado el modelo de clasificación, necesitamos probar su funcionamiento y medir su capacidad para clasificar elementos nuevos. Entonces, lo que hacemos es usar ese grupo de muestras que no fueron usadas o utilizar muestras nuevas y presentamos este elemento en el modelo de clasificación y comparamos la clase que éste le asigna versus su clase correcta, ¿no? Entonces, de los 1000 elementos que teníamos, separamos, decíamos, un 20% para aprender y un 80% para entrenar. Bueno, en este caso que queremos medir la eficiencia en las pruebas, lo podemos separar inclusive en tres grupos. Yo puedo separar el 10% para hacer el testing, el 20% para aprender y el 70% para entrenar. Entonces hago todo el proceso anterior de entrenamiento con el 70% con 700 imágenes.
luego mejoro mi aprendizaje con las 200 imágenes restantes, y luego que mi clasificador ya aprendió y está con los parámetros óptimos, yo puedo hacer un proceso de evaluación con el 10% restante. Entonces, en ese 10% restante, que serían 100 elementos, yo puedo medir cuál es el porcentaje de acierto del clasificador. Y ahí puedo decir que mi clasificador, por ejemplo, acertó en el 90% de las imágenes. De 100 imágenes, clasificó correctamente a 90 de ellas. Entonces digo que tiene un porcentaje de acierto del 90%. ¿Ok? Y como nos hemos podido dar cuenta, este proceso se utiliza en dos partes. Cuando queremos mejorar el desempeño, que es decir, en el aprendizaje, y cuando usamos el clasificador con elementos completamente nuevos. Sí, eso de acá lo vamos a entender un poco mejor más adelante. Em, Hasta ahí más o menos he intentado explicar cuál es el proceso de lo que dije más antes, de todo lo que es reconocimiento de patrones. Entonces, así, acá vamos a listar algunos ejemplos prácticos de dónde se puede utilizar esa tecnología. Si hablamos de uso comercial, por ejemplo, yo puedo filtrar el spam en correo electrónico. ¿Qué quiere decir eso? Y eso lo vemos día a día. Nuestros gestores de correo como Gmail, Hotmail o el Yahoo, el que utilicemos, lo que hacen es reconocer palabras clave dentro de nuestros correos, y con esas palabras empiezan a contar la cantidad de palabras que comúnmente son utilizadas en correos y palabras que comúnmente son utilizadas en spam. Entonces, a través de esta caracterización, puede distinguir si lo que si ese correo que hemos recibido es un correo normal o es un correo de tipo spam. Luego, otro ejemplo sería detectar fraude en transacciones bancarias, ¿no? Por ejemplo, en este caso extraen características como el monto de la transacción, la hora, el lugar, eh, el medio de pago, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Si es que yo como cliente de un banco normalmente hago mis transacciones durante el día, mis transacciones no superan los 500 soles y siempre hago transacciones en tiendas físicas y nunca en tiendas virtuales. Entonces, ¿qué sucede si es que mi banco, ¿no?, ha analizado cientos de mis transacciones y todas son similares, y por ahí llega una transacción que ha sido por un monto de 2.000 soles realizado durante la madrugada y en una tienda virtual, ¿no? ¿Qué significa? Que probablemente sea un fraude. Entonces el banco puede proteger mi cuenta y negar esa transacción, no autorizarla. ¿Sí? Entonces eso sería una aplicación práctica muy interesante. También se puede predecir la subida o bajada de acciones en la bolsa. A través de medidas estadísticas se determina cuándo la bolsa está por subir o está por bajar. Luego se puede utilizar en publicidad, ¿no? En este caso para sugerir productos al consumidor. Esto se hace analizando sus características o sus preferencias de consumo anteriores. Yo puedo determinar que, por ejemplo, ¿no?, en una tienda, todas las personas que son jóvenes, que son de una cierta profesión, con un cierto ingreso económico, compran en su mayoría una categoría, por ejemplo, productos tecnológicos. Entonces, si yo hago ese análisis con miles de clientes y en los miles de clientes se cumple esta regla, entonces yo podría decir también que si es que viene un cliente nuevo que no me ha comprado nada, pero que pertenece a este segmento que tiene características descritas anteriormente, yo puedo presumir que es muy probable que también quiera comprarme tecnología. Entonces, apenas entra a mi tienda virtual, por ejemplo, si estamos hablando de una página de compras virtuales, yo puedo mostrarle ofertas de ese tipo, porque tengo un buen porcentaje de probabilidad de que este cliente me va a comprar ese tipo de productos. ¿Ok? Entonces es una aplicación en publicidad. En el caso de seguridad tenemos reconocimiento biométrico y de firmas. Acá también se extraen características. En el caso de biométricas son en el iris o en el rostro o en las huellas digitales. También son imágenes, se analiza la forma, se analiza la textura y se diferencia entre una clase u otra, que sería una persona u otra. En el caso de vigilancia, tenemos aplicación sobre reconocimiento de, por ejemplo, de acciones sospechosas, ¿no? Se puede caracterizar. Eso es una tarea muy compleja, pero es una aplicación interesante. Yo puedo caracterizar acciones realizadas por personas en un video,
y yo puedo determinar si son acciones normales, si son acciones violentas, si son acciones de algún otro tipo que me permita determinar de manera automática cosas que están ocurriendo. Esto es muy útil en el caso de, no sé, centros comerciales o lugares con muchas personas, que por más que yo tenga un equipo grande de vigilancia, nunca va a ser posible que las personas que están a cargo estén monitoreando todo el tiempo todo lo que ocurre, ¿no? Si yo tengo un centro comercial enorme con muchas tiendas y tengo miles o decenas de miles de personas visitando al mismo tiempo, es imposible. O en un aeropuerto, por ejemplo, yo no voy a poder revisar a cada una de las personas. Entonces yo puedo determinar de manera automática acciones sospechosas y luego obviamente mandar a una persona para que verifique. También podemos hablar de búsqueda inteligente, traducción automática, ¿no? En el caso de, al traducir quiere decir reconocer las palabras. Este es un proceso bastante complejo, pero que lo vemos día a día, ¿no? Tenemos los asistentes inteligentes en nuestros teléfonos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Google Now o de Siri, que lo que hace es reconocer nuestra voz, reconoce lo que le estamos diciendo, reconoce las palabras y distingue las frases y las preguntas que le estamos haciendo. Y una vez que reconoce todo esto, lo puede convertir a texto, como dice acá, o también lo puede traducir a otro idioma, ¿no? Y una vez que lo convierte a texto, entiende lo que le estoy pidiendo y me da una respuesta. Entonces, esa es también una aplicación muy interesante. Y lo que he venido poniendo como ejemplo, que es clasificación de imágenes, ¿no? Lo que tenemos acá son algunos ejemplos muy cortos y explicados de manera muy rápida para que podamos tener una idea, una mejor idea de lo que se puede hacer con esta área del conocimiento. ¿Ok? Ahora, lo siguiente que viene, que ya es lo último que vamos a ver, es paradigmas en el aprendizaje de máquina. ¿Qué quiere decir esto? Que según el tipo de datos con el que cuento, yo tengo diversos tipos de aprendizaje. Esto de acá, recuerden que lo habíamos visto acá en la parte del aprendizaje del modelo. Vimos que habían tres tipos de aprendizaje: supervisado, no supervisado y semi-supervisado. Entonces, esos tres términos depende básicamente de la información de la cual disponemos para entrenar. Entonces, ya que no siempre conocemos la categoría a la que pertenecen las muestras usadas para entrenar el modelo de clasificación, es que tenemos que trabajarlas de diferente manera. Cuando hablamos de aprendizaje supervisado, quiere decir que conocemos la clase correcta de todos sus elementos. Entonces, este tipo de aprendizaje es más sencillo de realizar y es más preciso. Ahora, cuando no conocemos la clase correcta, estamos hablando de no supervisado, que es un aprendizaje automático, que también se le conoce como clustering. Y el semi-supervisado, que es que conocemos la clase de algunas de las muestras, pero no de todas. Y eso es por las características del problema. De estas tres, durante este curso vamos a trabajar solamente con dos, con el aprendizaje supervisado y el no supervisado. Entonces, vamos a ver un poquito más en detalle a qué se refiere cada uno de estos. El supervisado, como dijimos, se conoce la categoría a la que pertenece y por tanto lo que se hace es, una vez que yo tengo los elementos, como dijimos más antes, extraigo características de estos elementos y luego se busca una correspondencia entre estas características y las clases, es decir, se arma un modelo de clasificación pero conociendo cuál es la clase correcta. Entonces, ¿en qué se traduce directamente esto? En que si yo conozco la clase correcta, yo puedo aprovechar esta información, es decir, conocer la distribución de las clases en el espacio de características y puedo elegir mejor el modelo. Puedo hacer un proceso de aprendizaje, ¿no? Como dijimos más antes, en el que si yo me doy cuenta que me he equivocado, que mi clasificador se ha equivocado en distinguir una clase porque de repente elegí, como puse en el ejemplo, elegí una recta en lugar de un polinomio, yo puedo corregir esta información y puedo mejorar mi clasificación. Algunos ejemplos de estos son el clasificador K-Nearest Neighbors, que es el clasificador de los K vecinos más cercanos. Tengo el clasificador basado en máquinas de vectores de soporte, que es también una técnica muy utilizada. Tengo el clasificador de redes neuronales artificiales, que también es muy conocida y es una de las técnicas más utilizadas en inteligencia artificial. Y tengo el clasificador bayesiano, que también lo vamos a ver en este curso, que es un clasificador mucho más sencillo, pero que también es efectivo.
¿Ok? Entonces recordemos que lo principal de estos clasificadores es que todos asumen y necesitan conocer la clase correcta para poder mejorar su clasificación y su proceso de aprendizaje, y también para que nosotros podamos elegir mejor los parámetros de este clasificador. Por otro lado, el no supervisado me dice que no se conoce la categoría a la que pertenece cada muestra. Entonces, en realidad lo que yo estoy haciendo acá es que, bueno, definitivamente no conozco la distribución de las clases en el espacio de características, ¿no? O sea, si lo que yo hago es, ¿no? Por ejemplo, si fueran dos dimensiones, como lo que puse el ejemplo, simplemente me puedo dar cuenta de los grupos que se forman y puedo decir que hay una clase y que hay otra, ¿no? Pero en realidad si estamos hablando de vectores de 20 dimensiones, 30 dimensiones, que no pueden ser representadas gráficamente, es mucho más complicado darme cuenta de cuántas clases existen en ese grupo de datos. Entonces es mucho más difícil escoger el modelo más adecuado. Lo que se hace básicamente en este tipo de algoritmos es también extraer características, pero luego lo que hacemos es intentar descubrir la estructura que forman los datos en el espacio. Entonces, acá justamente es un proceso más complejo, porque si yo no conozco la estructura de estos datos, la distribución de estos datos, entonces, ¿cómo puedo saber, para comenzar, cuántas clases tengo? O cómo puedo saber de qué forma son esas clases, si son clases circulares, si son clases con una forma más irregular. Entonces es mucho más complicado, ¿no? Entonces esas técnicas utilizan mucha estadística para poder más o menos descubrir estos modelos. Entre los ejemplos más conocidos tenemos el algoritmo llamado K-means, es decir, K-medias, es el más conocido probablemente, aunque no necesariamente el mejor. Tengo otros, por ejemplo, mean shift, que utiliza estadística, expectation maximization, es decir, maximización de la esperanza, que lo que hace es ir buscando cuál es la mejor distribución de las clases. El DevScan, que también utiliza el concepto de densidad de probabilidad, que más o menos me encuentra clases que son grupos que están próximos en el espacio de características. Y la mixtura o mezcla de gaussianas, que también es utilizada, pero que asume que las clases son circulares. ¿Sí? Entonces, en este caso, todas estas de acá, excepto Cummings, utilizan bastante el concepto de estadística y de densidad de probabilidad para poder intentar adivinar, ¿no? Entonces acá que nos quede claro que la diferencia de este con el anterior es que al no conocer acá yo la distribución de las clases ni la clase correcta, entonces no puedo a simple vista determinar la forma de mis clases y la cantidad de grupos. Entonces lo que yo hago es salir a más o menos ver qué encuentro, ¿sí? Entonces eso lo hace mucho más complejo. Y por último el semisupervisado, que no lo desarrollo acá, pero que básicamente son extensiones o clases o versiones especiales de las técnicas mencionadas acá, que más o menos intentan ver cómo aprovechan la información de la que disponen, por más que sea pequeña, pero utilizan un poco de cada una de las dos, de las técnicas supervisadas y de las técnicas no supervisadas. Ok, entonces con eso estamos terminando esta clase de introducción. En las siguientes clases vamos a empezar a ver algunas técnicas de aprendizaje supervisado primero. Luego haremos un laboratorio en el que ustedes van a probar cómo se puede trabajar con estas técnicas. Y luego veremos la parte de las técnicas no supervisadas. Ok, entonces terminamos con eso esta clase y hasta la próxima oportunidad. Buenas noches.